Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir esta lectura devocional, ahora número 47, y vamos a meditar sobre cómo nuestro Dios manifiesta, hace evidente, juzga a su tiempo el carácter de cada hombre, de cada uno de nosotros. En Génesis 49 vemos la muerte de Jacob, pero antes Jacob, como profeta de su familia, reúne a sus 12 hijos y les anuncia las cosas que han de acontecer con ellos, con sus vidas en el futuro, y esto impacta en toda la historia bíblica más adelante. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Ahora, estas profecías se basan y se sustentan en el carácter que sus hijos habían demostrado con los años. No en eventos puntuales, sino en lo que habían construido con el tiempo. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Jacob le está retirando a Rubén el liderazgo, la doble porción de tierra y de herencia de entre sus hermanos, y lo describe como alguien impetuoso como las aguas. Ese era su carácter. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es importante aquí aclarar, amados hermanos, que el hecho que Jacob está describiendo aquí fue cuando Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, en Génesis 35. Y aunque nosotros podemos leer en poco tiempo de un capítulo al otro, a la vida real habían pasado más de 40 años entre un evento y otro. Eso es llamativo. Impetuoso, ¿por qué? Porque Rubén había usurpado la autoridad de su padre en un momento que no le correspondía y perdió el derecho. Y por eso más adelante a la tribu de Rubén no nace ningún juez, ningún rey, y de hecho quedan fuera de la tierra prometida. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví, aquí Jacob está haciendo referencia a lo que había acontecido también más de 40 años antes, en Génesis 34, cuando ellos destruyen Siquem, engañan a los siquemitas por lo que había pasado con Dina, los juzga por su ira y por su violencia. Ese era su carácter. Y la consecuencia es que iban a ser esparcidos. La tribu de Simeón fue absorbida prontamente por la tribu de Judá. Y la tribu de Leví nunca tuvo territorio. Ahora, en la gracia y en la misericordia del Señor, de la tribu de Leví, se dice después, vinieron los sacerdotes y fueron esparcidos para enseñar la ley de Dios. Y finalmente llega Judá y le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, una bendición de victoria. De hecho, tiene la misma raíz, Judá y alabanza. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, y va a ser el principal, el líder. Verso 10, no será quitado el cetro a Judá. Judá tendría el cetro, de él habría de venir el rey David. ¿Y cómo? Si en el capítulo 37 Judá vendió a su hermano, fue de la idea de vender a José. Sí, pero después se redimió, se arrepintió y se manifestó su carácter más adelante cuando estuvo dispuesto a entregarse y a sufrir en lugar de Benjamín. Por eso
Jacob le entrega el liderazgo de su familia, se convierte en el líder o tendría el liderazgo del primogénito. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es el nombre del Mesías. Otro de los nombres por el que era conocido, literalmente significa al que le pertenece. Judá iba a tener la autoridad, el liderazgo de él, habrían de venir los reyes hasta que viniera el rey definitivo. Y entonces Judá perdería esa preeminencia y a él, a Cristo, se congregarían los pueblos, nosotros. Jacob está anunciando cosas que acontecerían miles de años después. Y continúa describiendo el resultado de cada tribu como Isaacar y Aser terminarían en territorios de abundancia, Zabulón y Neftalí junto al mar de Galilea, ahí fue donde asentaron su territorio. De Dan vendrían varios jueces, de Dan vino Sansón. Y finalmente llega a José, a la tribu de José, y le dedica una enorme bendición desde el verso 22 hasta el verso 26, la bendición más larga, porque de José él obtendría una doble porción. La herencia del primogénito, que era el liderazgo, y una doble porción de las riquezas del padre. Jacob aquí lo estaría partiendo a la mitad. Esta bendición, el liderazgo se lo entrega a la tribu de Judá o a Judá, y la doble porción a José a través de sus hijos Efraín y Manasés, que en Josué son los que reciben un mayor territorio, son las 3 tribus con territorio más extenso y que definitivamente constituirían los reinos de Judá e Israel o Efraín cuando el reino se partiera en tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Es impresionante, amados hermanos, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple en su debido tiempo. Y cómo Dios juzga y define la vida de los hombres de acuerdo a nuestro carácter, a cómo nosotros vivamos. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Cada cual recibirá aquello que sembrare. Y este principio lo vemos declarado en Job capítulo 15, cuando habla otra vez Elifaz en su segunda serie de discursos. Y él comienza a hablar acerca de cómo de su lado estaba la tradición y los ancianos. Frente a Job, no ataca el argumento de Job. Declara una vez más que a ellos y de su lado lo apoyan y lo acompaña la tradición. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste lo secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en día que tu padre. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñas tus ojos para que contra Dios se vuelva tu espíritu? Acusa las palabras de Job sin demostrar sus argumentos. Esto es una falacia, esto es un error típico, una acusación falsa. Pero finalmente dice, escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido por la violencia. Estruendos espantosos hay en sus oídos y en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá a las tinieblas. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿dónde está? Tribulación y angustia le turbarán. Pablo utiliza exactamente la misma frase en Romanos capítulo 2. Y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Acusación indirecta contra Job.
Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas y las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durará su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo, por y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas del soborno. Concibió dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. En otras palabras, lo que el hombre sembrare, eso segará. Aquí una vez más hace un desarrollo de una verdad o de un principio que es bíblico, que es correcto hasta cierto punto, pero lo aplica incorrectamente a la vida de Job. Apela a la tradición para tratar de justificar los padecimientos de Job. Sin embargo, a la larga, cuando lleguemos al capítulo 42, Dios juzgará el carácter de cada uno. Lo que dice Elifaz en principio es correcto y al final lo termina viendo en su propia vida. Dios lo declara a él y a sus 3 amigos culpables a causa de haber hablado de manera incorrecta. Este principio es verdadero. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a su carácter. Y lo mismo vemos en Lucas capítulo 2, un texto sumamente extenso pero de gran importancia, continuando ahora con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ubica a Lucas en el tiempo, en días de César Augusto, antes del primer censo que hizo Quirenio, gobernador de Siria. Esto ocurrió en el año 7 antes de Cristo. Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de Belén, y allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito de María, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, ya que no había lugar para ellos en el mesón. Y en ese mismo lugar estaban un grupo de pastores y fueron rodeados por la multitud de ángeles y huestes celestiales. La gloria del Señor los rodeó. Y un ángel les dijo: no temáis, esto es repetitivo, porque los ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, es el Mesías y es Dios. Finalmente, Silo, aquel que había profetizado Jacob, había llegado. Finalmente, el cetro de Judá sería quitado, la exclusividad del Dios único para con la nación de Israel, y estaría abierto el camino a los gentiles. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Los ángeles clamaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de su elección. Finalmente, esos pastores fueron a Belén y vieron así la señal manifiesta que le dieron: un niño envuelto en sábanas, acostado en un pesebre. Ese era Dios. Ese era el Señor de señores, encarnado en la forma de un frágil bebé en medio de la inmundicia. Así Cristo habitaría en medio de la inmundicia de los hombres para cargar con nuestra inmundicia. Y en cumplimiento de todo lo que ordenaba la ley del Señor, Cristo nació de mujer, nació bajo la ley, se sometió a la ley de Dios. Fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, y para su purificación y de su madre, luego de la cuarentena, fueron al templo a presentar el sacrificio debido, 2 tórtolas o 2 palominos, que era el sacrificio más pobre que se podía ofrecer de acuerdo al libro de Levíticos. El sacrificio más pobre, lo cual demuestra que la economía familiar era mínima. Y allí había un hombre llamado Simeón,
que lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, tomó al niño Jesús en brazos, que iba a ser presentado, porque en Éxodo 12 Dios reclama para sí a todo primogénito. Y Dios le había revelado que no vería la muerte hasta que vieran sus ojos a Cristo, al escogido de Dios. Y escuchemos lo que Simeón dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, Dios cumple puntualmente sus palabras, amados hermanos. Porque han visto mis ojos tu salvación. Todavía Cristo no había muerto y ya Simeón, por los ojos de la fe, está viendo aquello que Jesús iba a hacer. No sabía cómo iba a ocurrir, pero sí sabía quién lo iba a llevar a cabo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Misma construcción, misma frase que Jacob usa en Génesis 49:10, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y finalmente le dice a María una frase muy impactante. A María, precisamente porque sería ella la que viviría para ver lo que habría de padecer Jesús. He aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para una señal contradictoria, para una señal difícil de entender. Era el Mesías prometido, pero venía como un siervo humilde. Era Dios, pero venía en forma de hombre. Y una espada traspasará tu misma alma. Alguien decía que cuando Jesús estaba crucificado y cuando Jesús tuvo que cargar su cruz, para los discípulos era su maestro, su Mesías. Para los sacerdotes era su enemigo. Para Pilatos un criminal. Pero para María era su hijo, el que nació de sus entrañas. Una espada traspasaría tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él, como señal contradictoria, iba a manifestar las verdaderas intenciones de muchos que se decían adorar a Dios y no adoraban a Dios verdaderamente porque lo rechazaron a Él. Y finalmente nos da un relato de Jesús adolescente, la única vez. Jesús en su adolescencia, con 12 años, manifestaba su sabiduría, su conocimiento sin igual. Y ya daba a entender que debía involucrarse en los asuntos de su Padre, que estaba en los cielos, preparando el camino para el comienzo de su ministerio público. Él sería una señal contradicha que manifestaría las intenciones de muchos corazones. El carácter de muchos sería hecho evidente. El carácter de los sacerdotes que no temieron violar la ley de Dios por imponer sus tradiciones, que rechazaron a aquel que Dios había enviado. El carácter de muchos que, siendo desechados socialmente, se volvieron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. Y finalmente esto lo vemos manifiesto en la primera epístola a los Corintios, como Pablo habla acerca del carácter inmaduro de los corintios, que hizo imposible que ellos recibieran una instrucción más profunda de la palabra, manifestado en sus divisiones, partidismos y grupos, y cómo finalmente Pablo anuncia que Dios juzgaría la obra de cada uno que sobreedifica, que habría un momento en el cual verdaderamente las intenciones del corazón serían reveladas. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no pude hablaros como a creyentes maduros, como a aquellos que están gobernados por el Espíritu Santo, sino que tuve que hablarles como a carnales, como a creyentes inmaduros que están gobernados por su carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de entender cosas
profundas, de entender la aplicación de la verdad de Dios, de entender cuestiones más íntimas acerca del Señor, precisamente por su carácter, porque estaban controlados por sus pasiones y sus deseos, por su carnalidad, en lugar de estar controlados por el Espíritu Santo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, eso es lo que demuestra que están gobernados por la carne. ¿No sois carnales y andáis como hombres? O sea, hay poca diferencia entre ustedes y los incrédulos. Sois carnales y viven como viviría un incrédulo. Pablo no los está considerando simplemente como a creyentes inmaduros, está diciendo quién gobierna la vida de ellos. Su carácter, su ser interior se estaba haciendo manifiesto en su práctica. Y no podían crecer mientras estuvieran gobernados por la carne. Porque diciendo cada uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo ciertamente soy de Apolos, hoy diríamos, yo ciertamente soy de Calvino o del pastor fulano de tal o de la denominación tal más cual. Habiendo esos celos, envidias y rivalidades y discusiones por nombres. No, son carnales, no están gobernados por sus pasiones y sus deseos. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quiénes son los apóstoles o los pastores o los líderes y los creyentes con autoridad y sabiduría a lo largo de la historia de la iglesia? Simplemente servidores. Servidores por medio de los cuales ustedes creyeron, y esto según Dios le concedió a cada uno. Según el Señor le concedió a cada uno un don particular, así cada uno lo utiliza. Yo planté, Apolos regó, pero finalmente el crecimiento lo da Dios. De modo que ni el que planta ni el que riega es algo. La importancia no está en el que hace el trabajo, sino en Dios que bendice esa obra. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, ambos son servidores, aunque cada uno recibirá recompensa por el ministerio que ejerció, por la labor que hizo de parte de Dios, porque somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el edificio de Dios. Somos instrumentos de Dios para bendecir. Conforme a la gracia que me fue dada, al don de Dios, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro, Apolos, edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire por su propia labor, por su propio ministerio particular, por el uso de su propio don, ya que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo, el Dios hecho hombre. Él es el fundamento de su iglesia. Y si sobre ese fundamento, si sobre la verdad esencial del Evangelio, cada uno de los creyentes edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hace una obra. Y Pablo va desde lo más precioso hasta lo que menos vale, hasta de lo que se purifica hasta lo que se quema y se destruye. Es una obra que tiene resultados y fundamento a una obra vana. Cada uno vea cómo usa su don, cada uno vea cómo sobreedifica, porque finalmente la obra de cada uno será manifiesta. El día la declarará. Cuando Cristo venga por fuego, cada obra será revelada. Si lo que hicimos fue sustancioso, si lo que hicimos fue hecho para la gloria del Señor, descansando en Él, aunque no haya tenido un resultado evidente numéricamente hablando, recibiremos recompensa. Si no, si la obra de alguno se quemare, si se mostrare vana, conforme a su propia carnalidad y pasión, él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, pero sufrirá pérdidas. ¿No sabéis que sois templo de Dios como iglesia? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno atenta contra el fundamento de la iglesia y trata de destruirlo, y lleva a la iglesia a seguir a otro Cristo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
Santo es que nadie se engañe a sí mismo. El que se crea sabio conforme a las cosas de este mundo, hágase necio, renuncia a esas cosas para que llegue a ser sabio verdaderamente delante de Dios, porque es incompatible la sabiduría de los hombres, es incompatible la grandeza de los hombres, es incompatible más en este tiempo muchas cosas que los hombres defienden, proclaman, que de Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que nadie se gloríe en los hombres. Eso es parte de la sabiduría de este mundo, que nadie se gloríe en los hombres, ya que todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. ¡Wow! Y ustedes a quien le pertenecen es a Cristo. Y Cristo es de Dios. Gloria, gloria al Señor, que da recompensa a cada uno según su obra y que hace manifiesto los pensamientos del corazón. Esforcémonos, hermanos, para descansar en el Señor. Esforcémonos, hermanos, para servir al Señor, confiando en Él y para que Él transforme nuestro carácter para la gloria de su nombre.